El tema de la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Ojalá que pongan ahí a un experto, pues no que no pongan ahí a una persona que lamentablemente cada día somos el hazmerreír dentro del concierto internacional por este tipo de procedimientos que se dan. ¿Cómo observa usted la elección de un nuevo fiscal en base a las actuales circunstancias? Yo voy a tomar el nombre de dos personas, mujeres, ilustres juristas que han sido incluso juezas de la Corte Nacional de Justicia. La una es la doctora Gladys Terán. La doctora Gladys Terán es una jurista reconocida. Gladys Terán, ¿qué pequeño problema tiene? Que es de difícil manejo. Si no es funcional a los intereses del poder político, es muy difícil que vaya a contar con respaldo en una postulación que la mantiene hasta ahora. Y la otra jueza es una jueza de la Corte Nacional que pretendía incluso quedarse como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia y finalmente no fue designada, la doctora Camacho. No sé por el nombre de la doctora Camacho. No recuerdo el nombre del momento. Sí, pero la doctora Camacho tiene una larga carrera como fiscal, ha sido jueza. En algún momento voy a recordar un episodio negativo. Es la jueza de instrucción en el caso Sobornos, que teniendo el presidente Correa, o el expresidente, su residencia en Bélgica, ¿ya? Y era para el tema de Balda. Y dijo, bueno, le dictó como medida sustitutiva la comparecencia. Y entonces el presidente Correa le dijo, bueno, yo vivo en Bélgica, yo pudiera firmar un registro al consulado. Por supuesto. ¿Ya? Normal. Y la doctora Camacho dijo que no, que venga a Quito. Yo no sé realmente qué le habrá pasado por la cabeza en esos instantes. No sé, entonces no sé realmente qué respaldo vaya a tener. Ella ni siquiera tuvo el respaldo del Pleno de la Corte Nacional de sus pares, de los jueces, para poder ser electa presidenta encargada, interina, suplente de la Corte Nacional. Y el periodo de ella de 9 años ya termina en pocos meses. Ya no. Y reservé el nombre de dos de dos candidatos. El uno es el doctor Carlos Larcón, el actual fiscal general encargado. Hay quienes revisan su hoja de vida y dicen que no está en el nivel de ser fiscal 6, es un nivel que es lo que lo capacitaría para ser fiscal general encargado. Dice, no está en ese rango para reemplazar al fiscal. Por eso incluso hay una demanda en la Corte Constitucional que aún no se resuelve. Pero el fiscal encargado, el doctor Alarcón, que debe ser un gran jurista, me imagino que sí. ¿Qué ocurre con él? Es el fiscal que ha tenido casos importantes, como así se afirma, la investigación que llevaba contra el hijo de la vicepresidenta de la República. Verónica Batlle. Ya, eso he escuchado. En lo otro, sino que para duda alguna, fue el fiscal que armó todo el proceso contra Aquiles Álvarez, al que califican como AAA. Entonces, es un fiscal que sin duda ha estado identificado con las pretensiones del poder político. Podría ser, debe tener más mérito, asumo que sí, pero podría ser que cuente con el apoyo del poder político si es más funcional o más manejable. Y dejé reservado para el final hablar de José de la Gasca López Domínguez, Sí. a quien le decimos con el afecto y cariño Pipo de la Gasca. A ver, Pipo de la Gasca fue un brillante estudiante universitario, tiene estudios de posgrado, tiene maestrías en criminalística y en derecho penal. Es un exitoso abogado en el ámbito privado
E incluso es un experto litigante, porque se dice que un buen fiscal general debe saber litigar, porque tiene que ir a sostener las audiencias de manera oral, discutirlas, y Pipo de la Gasca es muy capacitado en el ejercicio de su actividad, y yo lo que llamo yo la esgrima de la litigación. Es experto. Él fue juez de garantías penales del Guayas, pues en el gobierno de Lenín Moreno estuvo frente incluso fue secretario de Transparencia, una cuestión como esa. Él se postuló anteriormente para el cargo de fiscal general. Y en ese caso, Pipo de la Gasca, en los exámenes orales sacó 20 sobre 20, mientras otros sacaron 10 sobre 20 y por eso 10 sobre 20. Ya. Y después terminaron banqueándolo a Pipo. Yo no sé, en esta ocasión, además que en estos años he hecho mucha experiencia en el ámbito público, fue secretario también en Naciones Unidas, designado en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, designado por el Estado ecuatoriano. Luego Pipo de la Gasca estuvo también como ministro de gobierno. Pero muy allegado al poder también. Sí, y ha recibido condecoraciones del gobierno. Pero en el caso de Pipo de la Gasca, que debe estar en unos 46 o 47 años más o menos, hay una situación. Yo le preguntaré en el momento que pueda conversar. ¿Para qué quiere ser fiscal general? Usted está hecho en la profesión, tiene mucho prestigio, ha ganado lo que usted tiene gracias al trabajo. Claro. ¿Usted para qué quiere ser fiscal general y qué es lo que usted propone? Porque allí sí tiene un riesgo. O un compromiso con el poder político liquida su vida presente y futura. Queda señalado hasta ese es el gran reto para Pipo de la Gasca. ¿Cómo ve usted la situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Alpiles Álvarez, que aparte de eso ahora le están sacando del título de bachiller, imagínense? El registro civil ha sido un juicio. A ver, ya en este momento hay muestras inequívocas de que Aquiles Álvarez es un secuestrado. A ver, ¿por quién? ¿Por el Poder Judicial? ¿Por el Poder Político? Lo último, ¿cómo se activa el registro civil? ¿De quién depende el registro civil? Del Ejecutivo, pues. O sea, tiene tanto tiempo desocupado el registro civil que va a enderezarle un proceso penal porque ha hecho una inscripción o un procedimiento de rectificación del año de su nacimiento. Y ya se arma la idea que es porque de esa manera iba a estar legitimado para ser presidente de Barcelona. Por otro lado, sí, es que eso se viene diciendo. Son adivinos, ¿no? Sí, y que además, en su momento también habría que plantear la declaratoria de la nulidad del título de bachiller, donde ya está incursionando el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, Registro Civil, son de alguna forma dependencias o instituciones afines al Ejecutivo. Por eso yo empecé diciendo, hay un secuestro institucional. Todo viene que de la mano. viene solamente de la justicia. Y veamos, estaba previsto en su momento, más allá de que, recordemos hechos, 3 jueces de la Unidad Anticorrupción de Quito estaban y están investigados por actos. 3 jueces anticorrupción investigados por actos de corrupción. Porque ahora se dice que fue al juez Quito Carpio, que tiene hasta su pareja sentimental. Se dice que la jueza, no me acuerdo rápido el momento, a uno dice que era en la jueza que le encontraron $90,000 en una caja de zapatos, otro dice no, que era el juez Quito. Pero además de los 2 jueces, ellos fueron votados del cargo por el Consejo de la Judicatura, donde está el señor Damián Larco. ¿Y qué pasa con el otro? El otro, Jairo García. Jairo García no ha sido aún destituido, pero tiene, primero, una investigación que le hace la Fiscalía junto a los otros 2 jueces destituidos por corrupción. ¿Ya? Entonces, él tiene una espada en la cabeza. Entonces, sí es entendible que además se esperó que estuviera, porque es el juez de flagrancia, que entre en el turno de flagrancia, y por eso hace la audiencia a las 12 de la noche, donde hay una opacidad total y absoluta y no se puede saber cuáles fueron realmente los fundamentos, la motivación de la Fiscalía
para pedir la medida cautelar personal más grave, como se dice, la de la última ratio, que es la prisión preventiva, que no era necesaria, para nada, que no es proporcional. Ajá. Si el alcalde pues ejerce el cargo más importante Claro. de la ciudad, tiene su familia, tiene sus negocios, y asistía, tiene sus y hijos, asistía a su y asistía responsabilidad con la primero fiscalía. a los requerimientos de la fiscalía Así es. en el tema del grillete electrónico y a firmar el registro, y además cada vez que se lo llamaba compareció asistía- siempre. O sea, no, Entonces, no hay motivos para eso. Nunca, claro, porque un fundamento para la prisión preventiva es la posibilidad del riesgo de fuga. No había riesgo de fuga porque comparecía cada vez que lo llamaban. Y que pueda obstaculizar la investigación procesal tampoco, porque eso lo maneja la fiscalía. Todos los días estaba en la alcaldía. Así es. Hombre, Entonces, full. la medida era innecesaria y desproporcionada, lo cual la vuelve inconstitucional y la vuelve inconvencional, contrario a lo que dicen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo racional era que una vez que el juez Jairo García, consecuente con la defensa de su cargo, porque además Jairo García tiene un proceso de destitución que no ha terminado, a los otros dos jueces ya los destituyeron. Y el proceso contra Jairo García está vigente hasta abril. Entonces fíjese la otra espada de Damocles en la cabeza de Jairo García, presionado por la fiscalía que lo investiga por acto de corrupción, Claro, presionado por el Consejo de la Judicatura, que tiene una persona que estuvo en el SRI lo ahora pone en como condición director. de servil prácticamente. Entonces, pero por supuesto que hay presiones. Entonces, lo más fácil es hacer lo que hizo. Y ahora, ¿qué queda en lo que queda de un Estado de Derecho? Independencia y autonomía de los jueces. Los jueces que van a conocer el recurso de apelación de la prisión preventiva aquí de Álvarez estarán libres de presiones políticas, van a actuar con independencia. Mire, ¿por qué se declaró fallida la audiencia? Porque el fiscal no fue. Así es. Ya, si el fiscal no va, primero, incluso es el pequeño atisbo de la independencia del Tribunal de Alzada. ¿En qué sentido? Que dijo que ante la inasistencia de la fiscalía, declaró sin lugar la apelación de la fiscalía Correcto. frente a las medidas cautelares sustitutivas que se han dado en favor de 5 de los implicados. Y si se dio en favor de 5, hay un principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, lo cual incluía también al alcalde correcto. y a sus hermanos. ¿ya? Perfecto. Si no es una fija de hablar de Claro. igualdad ante la ley. Entonces, el Tribunal de Alzada hasta ahora dio muestras de alguna independencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que dijo, usted fiscal apeló de lo sustitutivo y como usted no vino, declaro desierta su apelación y dijo, se mantiene en firme, se mantiene como fue dictada los sustitutivos a favor, me parece, de 5 o 6 personas. Ujú. Ya. Eso ya fue resuelto. En el tema de la apelación, ¿qué es lo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial? ¿Ya? La inasistencia de la Fiscalía es causa de destitución. O sea, Perfecto. ese fiscal Debe tiene ser- que votarlo del cargo. Bien. Este país se sigue jugando con la credibilidad. Es hora de encontrar mecanismos. Ese es un mecanismo de contención. Si se dice que el sistema penal, como dice Raúl Zaffaroni, debe servir como mecanismo de contención, ¿para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Y yo aquí voy a hablar con el conocimiento de ser yo, Alfonso Zambrano, uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000, que es la simiente para el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal. Ujú. Ese modelo lo trabajamos con Walter Guerrero Vivanco, gran magistrado, presidente de la Corte Suprema, y Edmundo Durán Díaz, gran fiscal general. Un fiscal general, ese sí honró el ejercicio del cargo. Ajá. Un fiscal de ejemplo para los fiscales ecuatorianos. Y como yo digo, el tercero de los mohicanos, el que menos sabía, Alfonso Zambrano. Trabajamos para crear este modelo en el que hay un fiscal titular de la acción penal y hay un juez que debe actuar como juez de garantías. ¿Para qué? Como yo digo, para marcar la cancha, Por para supuesto. evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo en manos de la fiscalía. Esa es la tarea que tiene el tribunal que va a resolver la apelación. Y si no hay presiones, debe resolver conforme a la realidad procesal y debiera revocar
esa insostenible medida cautelar. Pero es que de fondo no solo pasa eso. Es que Aquiles Álvarez probablemente quiera ir a la reelección de la alcaldía. Y para eso tiene que estar libre. De cualquier situación. No, libre físicamente para poder firmar el registro en abril, que es cuando Aquiles Álvarez iría a la inscripción de su posibilidad de reelección. Entonces quieren banquearlo para que en abril no pueda postularse a la reelección. Da a pensar a eso. Es hasta más claro no es el sol. Es que la razón no pide fuerza. Entonces, por eso yo hablé que Aquiles Álvarez es un secuestrado. 3 temas muy puntuales, de altísima seriedad. Uno de ellos, fundamentalmente, es de interés mundial. Para nadie es desconocido lo que está aconteciendo de manera muy desafortunada en el mundo entero, producto justamente de una política, de una especie de gangsterismo internacional, que violentando toda la corte, la carta la carta de las Naciones Unidas, violando espacio aéreo, irrumpe de manera violenta contra un estado soberano como es el de Irán, ¿no? Bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora la situación esta se torna bien difícil porque a todo el mundo nos afecta en mayor o en menor medida. Se cierra el estrecho de Hormuz y los gringos no la están viendo del todo fácil porque Irán le está plantando cara, digamos. Pero esto conlleva otra situación que pone en riesgo, si se quiere, la estabilidad del mundo entero. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes, don Hugo, y a usted también, Laurita. El porqué de esta guerra, y más que guerra, la agresión que ha experimentado esta semana Irán. Una agresión que proviene de Estados Unidos, hoy aliados con Israel. El porqué, más que de esta guerra, de esta agresión, es un sinsentido. Mire, incluso en una guerra no hay ganadores. En una guerra perdemos como humanidad todos. Claro. Hay principios universales que vuelven a ser irrespetados. Y aquí hay que recordar qué importancia tiene Naciones Unidas. Naciones Unidas, no sé, ya el carácter meramente simbólico debe llevar a pensar seriamente en la conveniencia incluso de reemplazar a Naciones Unidas o que desaparezca Naciones Unidas. Porque no es garante de la paz, no es garante de nada. Más bien yo pensaría que la inacción de Naciones Unidas termina por legitimar el abuso del poder. Haciéndose cómplice. Así es, mire, hay un principio que se llama de comisión por omisión. ¿Qué significa eso? No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionar. Esa es comisión por omisión. Ahora bien, hay 2 principios que se siguen invocando. Primero, el derecho de los pueblos y de las naciones a la autodeterminación. Perfecto. ¿En línea de qué? Si Irán decidió un día que debía ir hacia una teocracia fundamentalista, ese es el problema de Irán. Entonces, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y otro principio que va de la mano, el de no intervención en los conflictos ajenos. Hay que recordar también, como de fondo, que Irán es el segundo país en el mundo que tiene las mayores reservas de petróleo. Irán. Ese es el verdadero objetivo. Después de Venezuela, el segundo país. Después vienen Emiratos Árabes y lo demás. Entonces, el tema de fondo es muy complejo porque hay que recordar brevemente, Irán, el petróleo de Irán fue saqueado por el Reino Unido, por Inglaterra. ¿Ya? Y después es que también hay aliados para robárselos del vecino. Entonces, claro, después ya las grandes transnacionales, ya no solo de Inglaterra, también de Estados Unidos y otros países con intereses enormes. Empezaron a meter manos. Hasta que, claro, cuando hay conflictos, empiezan los conflictos, cuando Irán decide nacionalizar su reserva petrolera. Luego de la revolución. Ajá. Entonces, a Mohamed Reza Pahlavi. Fueron en la época del Shah, el Shah el primero, su hijo, y un día decidieron que ante ese sistema de corrupción ya manejaban las reservas petroleras. ¿Pero qué significó?
la corrupción institucionalizada y decidieron que ese sistema de gobierno no era el adecuado y pensaron que una república teocrática, islámica, fundamentalista, era lo ideal. Si se han equivocado, no sé. Pero ese es respetar el principio de la autodeterminación de los pueblos. Vean ustedes cómo resuelven su problema. Pero a mí me parece fuera de cualquier legitimidad decir que lo que se busca es que cambien su sistema de gobierno. Y además incitar a la población civil a una suerte de una guerra civil. Mire, no existe una paz armada. Eso es un discurso hipócrita. Yo sigo sosteniendo que estas agresiones son un capítulo más de algo que tiene, para mí, una expresión gráfica. Es un capítulo más de la estupidez humana. Porque ahora Israel vuelve a atacar a Líbano y Líbano tampoco se va a quedar tranquilo. Ya Putin por lo menos reaccionó y dijo que lo que pasó con el asesinato de Ayatollah Khomeini no solo fue un acto de guerra, fue un crimen de guerra, que es más grave todavía. Pero existe la Corte Penal Internacional, está el Estatuto de Roma, esta agresión a Irán entra no en el campo incluso de actos de terrorismo de Estado, no sé, pero posiblemente los jueces de la Corte del Tribunal en su momento, Tribunal Penal Internacional, probablemente miran para otro lado, ¿ya? Entonces es más fácil perseguir a gente de Ruanda, también sí genocidas africanos sin duda, que han sido perseguidos y condenados, pero en Irán como que han dejado echada a su suerte lo que está ocurriendo. Irán ha desarrollado, es cierto, no de ahora, un gran potencial de misiles, ¿ya? De misiles balísticos como llaman, que ya tienen un alcance muy importante, y a pesar de que un país como Israel tiene una especie de coraza de hierro, pero no es impenetrable. No es impenetrable. La onda de David. Así también se han producido daños. Ya hay muertos. Perverso es este crimen de guerra que se llegó a asesinar a niños en Irán. A niños en Irán. Más de 50. 185. Mire, no se puede decir que aquí falló la tecnología. Los drones, los aviones, hoy día vuelan sin necesidad de tener un piloto. Pues la inteligencia artificial se desarrolló. Pero por supuesto, bombas que se activan ante el movimiento humano. Y el problema, que es bueno saber, que incluso estos robots creados para la guerra, estos drones enormes que llevan artillería pesada, a veces tienen sensores para movimiento. Lo que detectan es el movimiento, pero no identifican a quienes se mueven. Correcto. Entonces, si se hace un avistamiento y ahí se mueven personas que eran niños, activaron los drones y los mataron. Eso es un asesinato. Eso es un crimen de guerra. Pero como que no pasa nada. ¿Qué ha hecho Irán? Irán tiene un potencial de misiles balísticos muy grande. Ha activado, y lo que ha hecho Iván es que ha bombardeado aquellos lugares donde Estados Unidos tiene bases militares. Y ya aparece por allí el presidente Donald Trump diciendo que lamenta las muertes. No dice ni cuántas, pero que hay muertos, hay muertos. Además queda una idea clara. Si el presidente Donald Trump hubiera querido eliminar incluso físicamente a Maduro, acaba de demostrar lo que ha pasado en Irán. Claro. Cuando asesinan al Ayatollah Khomeini y a 40 militares del grupo de élite, que hay otros en esa generación de nueva. Mire, esto es como cadena de mandos cuando hay crimen organizado, usted corta una cabeza y vienen 3, 4, 5, 8, pasa lo mismo. Yo no encuentro este momento que haya la predisposición en Irán a pensar que van a cambiar su régimen. En este momento ya hay 1 o 2 sucesores, o 3 o 4, incluyendo... Los ha cohesionado incluso. Así es. Hasta la oposición, digamos. La solidaridad es evidente, incuestionable. Entonces, se han destruido algunas instalaciones militares norteamericanas y hay bajas. Y Estados Unidos
Es posible que sea la primera fuerza mundial, ni siquiera China ha salido a protestar, o Corea del Norte, o Rusia. Ajá. La cantidad de aviones que tiene Estados Unidos, de portaaviones gigantes, Lincoln y el otro me parece que es el Gerald Ford, y tiene, pues bueno, y el Lincoln ya fue submarinos. tocado por algunos misiles. Algunos misiles han hecho daño a Lincoln, no quieren reconocerlo oficialmente. Pero en esta guerra definitivamente no va a ganar nadie. Todos vamos a perder. Y por parte de Estados Unidos se dice que puede durar algunas semanas más. Habría que pensar también cuántos miles de millones de dólares está costando este desplazamiento de tropas norteamericanas. Contribuyentes. ¿Ya? Y claro, son miles de millones de dólares. Diarios. Ya un sector político, incluso afín al presidente Trump, no está de acuerdo. Más allá de que se diga, oiga, pero una declaratoria de guerra, mira, aquí no hay guerra preventiva, eso sí no es hipocresía. Sí. Pero, oiga, pero usted debe haberle pedido permiso Al Congreso. No lo ha hecho. No, dice porque no era necesario. Fue una medida de emergencia, pero de Una emergencia. operación militar especial, dicen. Sí, pero, En eufemismo. o sea, claro, es un eufemismo porque no, las reglas de juego tienen que ser claras. Y en un país que en muchos se precia tener probablemente la mayor democracia de Occidente, no puede ser que de esa manera se esté manejando la toma de decisiones en temas tan importantes, donde ya irán en su momento transparentándose también las bajas que han tenido los norteamericanos. Claro. Porque ellos son los que han encabezado esta invasión, sin duda, a Irán, más que Israel. Ya Israel está abriendo otra brecha con Líbano y seguramente te va a tener respuesta ahí. Claro. Y hace poco dijo el gobierno de Estados Unidos que para tratar de entrar en un proceso de pacificación en Gaza ya había de entrada 10.000 millones de dólares. Eso va a ser insuficiente. Pero sumemos todo este incluso desgaste económico que tiene la administración del presidente Trump en este delirio por la guerra. Las cartas están echadas. Pienso yo que Irán no va a cambiar su sistema de gobierno. Resistirá Irán. Y ojalá, como vengo diciendo en algún otro comentario, que Irán, yo he leído material que dice que Irán ya ha hecho las pruebas de misiles balísticos intercontinentales. Así es. Intercontinentales. Sí. Eso sí es sumamente grave. Porque eso significaría que si tuviera ya esa capacidad, podrían disparar misiles incluso hacia el continente norteamericano o cualquier otro continente. Ojalá que no lleguemos a ese momento y que por el bien de la humanidad haya un proceso de paz y que entiendan que hay que respetar el derecho de los pueblos a la autodeterminación, que tengan el gobierno que quieran tener.